Y bueno, ustedes pueden ver ya algunos materiales sobre la mesa de trabajo. Algunos quizás pueden ser un poquito nuevos para ustedes, pero son accesitarios, no necesariamente uno lo tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como un lijar que les estaba explicando, y los borradores, difumino también pueden ayudar, pero de acuerdo a un proceso de trabajo o de acuerdo a su forma de trabajo, ¿no? Pero lo principal es disponer de un lápiz y yo recomiendo bastante este lápiz charcoal porque nos da un fuerte contraste, es decir, nos va a ayudar a hacer notorio el trabajo, ¿no? Justo ayer desarrollaba este trabajo, fíjense, eh, se puede lograr muy buenas sombras, o sea, bien oscuro, ¿no? Y eso a la distancia se nota muy bien porque les decía que en el examen el trabajo es por comparación, ¿no? Por ejemplo, acá también se puede observar el caso de la figura y las partes oscuras se notan muy bien. En cambio, con los lápices grafitos, claro que son fáciles de manejar y de trabajar, pero no generan tanto contraste, ¿no? Entonces, con estos lápices son muy buenos para poder trabajar. Les decía también que pueden utilizar dos, este charcoal normalmente, y para que el dibujo no se les manche al inicio, porque a veces pasa que se puede ir manchando mucho, ¿no? Pueden empezar por un lápiz negrito semigraso. Entonces yo los voy a utilizar, ¿ya? Primero para el dibujo, el encaje, composición, la estructura, este semigraso, y ya para el efecto de claro oscuro, este lápiz charcoal. Bien, chicos, entonces comencemos. Vamos a iniciar con este lápiz. Lo que vemos acá es la figura y si notan, ligeramente no está recto, sino está un poquito inclinado. No es porque el dibujo vaya a estar mal o porque haya algún error, sino que en este caso algunas esculturas y los retratos no son exactamente al medio. Entonces, ligeramente el eje lo vamos a hacer algo inclinado, algo diagonal, ¿ya? Así es que si existe una línea totalmente recta, nosotros vamos a hacer una línea ligeramente en movimiento, ¿ven? Así, ligeramente, un poquito, no mucho, ¿ya? Entonces, el eje de un rostro de frente es importante ver qué tipo de movimiento tiene, ¿ya? ¿Eh? Entonces, no es que esté realmente chueco, sino que intencionalmente lo estamos haciendo así para representar el movimiento del rostro, porque ligeramente está algo inclinado, o sea, desde el modelo, o sea, imagínense una escultura que tenga ese movimiento, ¿ya? No es que lo estemos haciendo chueco o que aquí en el examen se haya hecho chueco, ¿ya? Entonces siempre es un buen punto de partida, un eje, ¿ya? La parte media. Más que todo en rostros que se ven de frente. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que viene a ser la composición. Antes de ver la estructura, debemos de ver siempre de dónde hasta dónde vamos a dibujar. Entonces podemos aprovechar al máximo la cartulina y en la parte superior le estoy reservando entre 2 o 2,5 centímetros, igual hacia abajo, ¿ya? En este formato, es decir, en el tamaño de A3, que es más o menos es 30 por 42 centímetros, como un medio pliego de cartulina, le debemos de reservar así, entre 2 3 centímetros. Si fuese más grande, les decía, en el taller puede ser hasta 5 centímetros, ¿no? Para que se vea bastante bien. También les decía que para el trabajo con este tipo de lápices es muy bueno un limpiatipo. Entonces, eso les va a ayudar bastante a controlarlo, ¿ya? Y por este lado estoy corrigiendo porque lo voy a hacer un poquito más hacia arriba. Ya está, ya tenemos la parte superior y la parte inferior. Ya saben, la línea ligeramente inclinada para hacer el rostro un tanto en movimiento, ¿ya? Muy bien. El paso siguiente es disponer de la composición o la forma, ¿no? Entonces acá podemos observar lo siguiente. Podemos basarnos a través de las líneas guía. Si nos damos cuenta desde este punto hasta este punto, podemos ver qué parte puede ser hacia la mitad. ¿Ven? Así lo ponemos. Y lo que pasa es que comparando aquí
no hay un punto exacto hacia la mitad. Entonces nosotros podemos ver que puede ser la mitad de este espacio el surco nasolabial, es decir, el espacio que está entre la nariz y los labios, ¿ya? Ahí va a estar visualmente, no lo estamos representando todavía. Muy bien. Y a partir de ello podemos hacer nosotros el círculo base, es decir, como siempre hemos aprovechado y aprendido el caso de representar a través del método Loomis, podemos hacer el círculo hasta allí. Porque recuerdan hasta dónde llega realmente el círculo en un rostro, más o menos a la altura de la boca, ¿verdad? Entonces podría ser una buena guía hacer ya un círculo. Y el círculo nos va a dar el ancho de la cabeza o el rostro, ¿no? Entonces ahí hacemos ello. ¿Eh? Noten que yo estoy sosteniendo el lápiz muy cerca, mejor dicho, muy lejos de la punta, y eso hace que las líneas sean bien suavecitas. Entonces no es necesario apretar muy fuerte y podemos así controlar mejor el caso del dibujo. ¿Ven? Ahí. Girando y girando muchas veces puede salir la forma de un círculo. Pasa que cuando lo hacemos solo una vuelta o dos vueltas, sale pues como complicado, chueco, así, ¿no? Pero fíjense, cada vez que yo voy dando vueltas así, se forma con varias líneas suaves un círculo, ¿no? Y hasta se ve algo perfecto, como un círculo hecho a un compás, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Entonces ya tenemos la forma del rostro en sí. Y allí podemos hacer la división, por ejemplo, de lo que viene a ser el espacio para hacer un rostro de estilo o de método de Andrew Loomis, ¿no? Hacia la mitad y después en la parte superior lo dividimos a 3, así, y abajo también lo dividimos a 3. ¿Para qué? Para extenderlo un poquito acá y por acá también. Y allí hacemos el corte de esta esfera para que esté el rostro allí, ¿no? Ahí. Entonces siempre nos va a ayudar este método de Loomis, al menos para esas imágenes o formas de los rostros de frente, de 3/4 y de perfil, ¿no? Bien, entonces ya lo tenemos y ahora este espacio decíamos que lo extendemos hacia abajo, ¿no? Porque esto mismo está hacia abajo, entonces calculamos y lo ponemos hacia abajo y va a llegar hasta aquí la parte del mentón o la punta de la barbilla, dando la forma del rostro. Si extendemos esta lineecita, va a servir para ¿qué? Para las orejas. ¿Vean? Allí. Aquí las orejas y aquí las orejas. Ya está. Entonces borramos esta parte donde ya no va a venir casi nada, porque sería el detalle solamente para hacer el caso del cabello. Acá. ¿Ven? Y ya está. Entonces tenemos la forma del rostro, ¿no? Entonces, inclusive, a diferencia de lo que se ve en pantalla del dibujo, aquí notamos que hay una lineecita por debajo de esta, o sea, a la mitad, ¿para qué? Para la altura de los ojos. Ahí vemos la altura de los ojos, ¿verdad? Después hay una línea hacia abajo que viene a ser la altura de la nariz, que ya está representada. Y después la altura de la boca justamente es un poquito de esta parte del borde, un poquito hacia arriba, para la altura de los labios o de la boca. Y ya tenemos las líneas representadas en el esquema, es decir, en este modelito. ¿Ya? ¿Qué paso sigue? Hacer la forma del cuello. Aquí hacemos la forma del cuello, todavía no detallado, solamente con formas que nos ayuden a entender y plasmarlo, ¿no? Ahí hacemos el ancho del cuello. Tiene ligeramente una parte volumétrica,
decir del mentón acá, entonces ya le vamos abocetando y la sombra. Después ya viene el caso del pedestal o el busto propiamente, ¿no? Que lo ponemos por aquí y luego por este lado que está hacia arriba en los trapecios, un poquito más hacia arriba. ¿Ven? Y lo extendemos casi hasta el borde. Y por aquí hacemos un poquito de el surco donde llega la inserción de los músculos esternocleidomastoideos. Y por acá reservamos algo de espacio y llega hasta aquí en la base. Por este lado se extiende un poquito más hacia la derecha. ¿Ven? Ahí. Y listo. Ya tendríamos abocetado el caso del rostro, ¿no? Aunque faltan algunos detalles. Ya saben, la ubicación. Esto es muy interesante porque este esquema, esta forma de trabajo nos da la forma de una escultura, porque son relieves. Recuerden que en la escultura a veces inclusive no van a ver las cejas. Entonces se tiene que dibujar como bloques. Entonces, estas fichas que les estoy alcanzando nos van a servir para entender eso, ¿ya? Es un poco diferente dibujar un retrato de una escultura que un retrato de una persona, ¿no? En una persona real, lo que pasa es que se ve pues ese detalle de las cejas, ¿no? En las esculturas a veces se complica. Pero lo más importante es partir o ver dónde están los ojos. Y como ya saben, al medio hay siempre la proporción de un ojo. Traten de representar siempre eso. Al medio la proporción de un ojo y a los costados completarlo así, de esa manera. Entonces siempre hay que ver el tema de ir practicando más rasgos faciales, o sea, bueno, los mismos son, pero en diferentes posiciones y conocerlos. ¿Ya? El tema figurativo, es decir, de estas zonas que se reconocen, siempre es de práctica. Son recurrentes, o sea, siempre se dibujan ojos en los retratos, entonces tenemos que saber cómo son, ¿no? Y allí le representamos la parte volumétrica, no exactamente la textura de cejas, ¿ya? Sino la parte volumétrica, es decir, esta zona queda mucho más en un relieve, en un bajo relieve, y la parte superior en un alto relieve. Así, de esa manera podemos representarlo, ¿ya? Listo. Y ahora hacia la parte de la nariz vemos que el ancho puede ser o bien a esta misma altura o un poquito más, depende de la escultura o del retrato. Pero ya sabemos hasta qué zona llegaría, ¿ven? Entonces estos esquemas, al menos este método de Loomis, ayuda mucho, es de mucha ayuda. Claro que dibujantes ya más avanzados o profesionales tienen esas estructuras en mente, en la cabeza, pero no las hacen todas como estamos haciendo, sino de frente de repente pasan a hacer los detalles así, pero lo tienen en mente, es decir, ya saben cómo es. Ustedes también van a llegar a ese nivel y van a prescindir, es decir, ya no van a hacer muchas líneas estructurales, sino menos líneas estructurales porque la estructura va a estar en su mente ya, con bastante práctica, ¿no? Allí. Entonces ahí le hacemos ya también la boca. Y luego también la forma de el cabello en volumen. Así. Ya saben que esta parte, esta zona que queda, vendría a ser la proporción de la frente, pues entonces para que se ayudan, porque a veces pasa que lo hacen o muy grande o muy pequeño. La anterior vez que he visto sus trabajos estaban yendo muy bien. Bien, entonces ya tenemos ahí lo principal, la estructura, ¿no? Ahora, antes de luz y sombra, vamos a borrar las líneas guía y que quede más parecido a nuestro modelo, ¿ya? O sea, en esas estructuras que vemos un poco más sintetizadas, ¿ya? Entonces, vamos borrando y
todas esas líneas, algunas muy notorias, y las dejamos las que se vean en el esquema. Pero ya saben, nos podemos ayudar también con el esquema Loomis, ¿ya? Con el método Loomis que se dice. Yo antes no conocía realmente los métodos, así apenas medía quizás, ¿no? Pero hay un problema en ese sentido. Puede ser que nuestro dibujo nos salga bien o nos salga mal. Pero haciendo este proceso de trabajo, conociendo un método, nos aseguramos que siempre salga bien. Esa es la idea. Asegurar una buena composición en nuestro dibujo. Ya saben, la composición no es más que ubicar bien lo que queremos dibujar sobre una cartulina, sobre una hoja, sobre un lienzo. A eso se llama composición, ¿ya? Muy bien, entonces fíjense, se nota el dibujo bastante suavecito porque yo no he apretado mucho el lápiz, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a apretar un poquito más para que se vea más el caso de los detalles y el esquema. Muy bien. Entonces voy a raspar aquí mi lápiz. Tengo un tajador de manija, aunque creo que se ha quedado una punta ayer en la clase de dibujo también. Vamos a ver. Sí, se ha quedado una punta en mi raspador y voy a rasparlo de forma clásica. Así, con el cúter, sacando primero el caso de la madera. Sacamos la madera. No llegamos con el cúter hasta la mina, sino la mina va a quedar gruesa. Pero la madera la sacamos y lo que va a pasar es que va a quedar la mina pero gruesa, y lo que podemos hacer aquí, ya saben, es lijarlo. Voy a lijar así dando vueltas en este lijar. Esto lo utilizan pues creo que para los pies. Yo lo compro al costado del mercado de San Pedro. Allí lo venden, está barato, 2 soles o 3 soles cuesta esto. Y pueden utilizarlo así, lijando la punta en estos lápices bastante suaves. Y así nos aseguramos de que no se rompa la punta durante el raspado y que podamos aprovechar el lápiz, porque a veces estos lápices se rompen fácil su puntita, ¿no? Ven, así ya nos aseguramos. Sirve para los lápices más blandos, los lápices pasteles, así. Porque los lápices grasos, los técnicos, no se rompen tanto, son más duros. Y por eso también no pintan, entre comillas, no pintan fuerte. O sea, no se logra hacer un negro intenso. Con este sí, y eso ayuda bastante. Pero ya les dije que no es necesario solo hacer un difuminado, sino un trabajo lineal. Eso es mucho mejor todavía. Bien, entonces con este lápiz lo que voy a hacer es acentuar más lo que viene a ser el caso de los detalles, o sea, que se vea lo más parecido a nuestro modelo, ¿no? Y voy a apretar un poquito más el lápiz, fíjense, a un 40, a un 50% de presión, o un 40 nada más, o menos inclusive. No es necesario presionar tanto, pero lo más importante en esta parte es buscar algo del parecido, ¿no? Porque hemos visto que estas esculturas, algunas clásicas, son de personajes importantes, ¿no? De la historia. Entonces, si conseguimos el parecido, también es un punto a favor. Los jurados pueden hacer un juicio de expertos y decir, es un buen dibujo. Sería pues algo contradictorio, algo raro, dibujar una escultura de mujer y que parezca varón, ¿no? O dibujar a un varón que parezca mujer, así. Entonces eso no es tan conveniente. Pero no creo que haya sucedido con ustedes en ninguna ocasión. Estamos trabajando muy bien. Entonces aquí ya también le hago un poco más
esas formas de los detalles para que se parezca un poquito más a nuestro modelo, ¿no? Pero también hay algo importante que resaltar. Muchas veces hay un buen dibujo, pero uno se concentra tanto en los detalles que hasta los errores puede replicarlos. No hay que cometer ese error de copiar los errores de la escultura, porque a veces pasa que las mismas esculturas podrían tener algunos errores, ¿no? Al menos los que tiene Bellas Artes, hay alguna que otra escultura que no son tan bonitas, no son tan bonitas realmente. Les puede tocar una escultura que está con sus errores también de anatomía, que puede tener un ojito hacia arriba y hacia abajo inclusive, ¿eh? Puede ser, pero como ustedes ya conocen las proporciones, deben de arreglarlo, ¿no? Un poquito, que no se vea tan feíto, pues como está, podría parecer como chueco, como ilógico, como que la nariz, no más bien que sea grande o pequeña, sino que sea un tanto asimétrico, o sea, un lado más gordito o más grande que el otro lado. Ustedes lo van corrigiendo, pero que no sea algo muy distinto, porque puede ser que te salga otra escultura, eso no tanto así. Entonces los pequeños errores podemos ir corrigiendo, ¿ya? Porque si hacemos los errores de la escultura más nuestros errores, se multiplica y el dibujo no se va a ver muy bien. Entonces ese criterio siempre hay que tener, ¿ya? Muy bien, ahora vamos haciendo hacia la nariz y hay que hacerlo lo más parecido al caso del modelo. Pero bueno, la proporción siempre se asemeja, siempre es muy parecido al mismo esquema, al esquema Loomis que hemos utilizado. Siempre va a coincidir, al menos en rostros de personas jóvenes, ¿no? Porque esta escultura se nota que no es pues como un viejito como hemos hecho el día de ayer, ¿no? Sino que está así proporcionado y que se parece en sus proporciones también al esquema Loomis. No hemos variado mucho. Muy bien. Ahora vamos hacia la boca, ¿no? Fíjense cómo la boca se ve un poco pequeña y bien finita. Noten cómo también se puede observar la división del labio superior y que no esté en contacto directo con el labio inferior, ¿no? Esas cositas hay que estar viendo. Entonces les decía, un tanto delgado el labio superior. Muy bien. Y así vamos desarrollándolo hasta llegar a esta parte. Ahora hacemos la barbilla. La proporción del ancho. En los rostros masculinos siempre la mandíbula, el maxilar inferior. Lo que pasa es que es más cuadrado, más ancho. En mujeres es un poquito más redondo, ovalado y más finito, ¿no? Ahora hacemos así el costado del rostro y cada vez ya se está notando más, ¿no? El caso del dibujo. Y también resaltamos el caso de lo que son las orejas, su forma. Si notan, las líneas de este modelo son un tanto rígidas, o sea, un poco más cuadradas así.
Eso es muy bueno de representar en un dibujo escultórico, ¿no? Porque realmente se parece pues a una escultura y no realmente a un retrato. Siempre tiene una diferencia. Y es un retrato en sí, pero escultórico de estilo clásico. ¿Ya? Así. Y luego hacia la parte de la frente, el volumen que tiene por esos lados, y ya lo vamos resaltando también. Y al final el contorno del rostro. Toda esta parte se está modelando. Así que como se modela en el caso de la arcilla, aquí en el dibujo también hay una parte de modelado. Estamos modelando la forma. Muy bien, ya está hacia la cabeza, ¿vean? Ahora lo que voy a hacer es desarrollar de el maxilar inferior hasta la parte baja hacia el pecho. Ya saben, estoy utilizando un lápiz semigraso. Este semigraso es muy parecido al charcoal, pero un poquito ligeramente no mancha tanto, ¿no? El charcoal sí es muy intenso y puede dejar una mancha intensa también. Pero si tenemos un limpiatipo, se controla normalmente también las manchas o hacemos una buena limpieza realmente con el limpiatipo. Allí entonces. Bien, ya estamos resaltando toda la parte de detalles hacia abajo ya también. Y se puede ir corrigiendo, no necesariamente con lo que estamos desarrollando, o sea, tiene que quedar de principio a fin, sino ustedes pueden ir modelando, mejorando el dibujo. Se puede ir corrigiendo durante el proceso. Vean, un poquito más hacia arriba. Luego en la base vamos a ver que sí, se mantiene un poquito. Y bueno, el pedestal y otros aspectos se pueden desarrollar normalmente de forma tridimensional, pero no es necesario que sea o buscar el parecido, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos, hasta esta parte entonces llegamos y luego hacemos el punto control, es decir, tómenle una fotito y tienen que compartirlo en el grupo de WhatsApp para ver cómo nos está yendo y si es necesario, si hacemos alguna modificación o no, ¿ya? Entonces, antes de pasar al trabajo de representar la luz y la sombra, podemos hacer la corrección de nuestro dibujo, ¿ya? Entonces, tómenle una fotito y lo compartimos en el grupo de WhatsApp para ver cómo estamos haciendo, ¿ya? Entonces con nuestro lápiz bloqueamos esas partes, ¿ya?
¿A qué se llama bloquear? A esto de poner las sombras en determinados lugares. Por ejemplo, fíjense por acá. Hay una partecita. Siempre de arriba hacia abajo es bueno manejarlo. ¿Ya? Ahí. Hacemos que las sombras estén en bloques. Esa es la idea. Y esas partes le sombreamos con un orden en el lápiz, pero no de un 100%, es decir, no apretando muy fuerte, sino desde el 10% hasta un 50%. No muy oscuro, en otras palabras, ¿no? No apretando muy fuerte. Y allí resaltamos todas esas zonas bloqueadas en sombra. Y también hay algunas texturas propias del cabello, ¿no? Del cabello. Estos relieves que usualmente en esculturas de piedra o de mármol tienen. Entonces ahí vamos resaltando. Nos concentramos así, resaltando cada detalle. Entonces para dibujar siempre hay que estar percibiendo constantemente y ser bastante pacientes y perseverantes también, ¿no? Con calma también hay que ir. No hay que presionarnos mucho. Ahí ven. Y resaltamos algunas texturas propias también del cabello por acá. Por ejemplo, se resalta aquí y así sucesivamente, poco a poco va apareciendo más texturas. Ya saben, no mucha presión sobre el lápiz. Solo llegar a un 50% a lo mucho. Por acá arriba casi no se nota tanto porque como está hacia el lado de la luz y la luz está casi frontal, pero desde arriba no sería una luz cenital. Así. Todo lo vemos enblocado en unas sombras. Luego de este paso va a venir el caso del fundido o difuminado, que nos va a ayudar a bloquear también el caso de las sombras. Muy bien, entonces ya tenemos parte de la cabeza. Ligeramente también hay algo de gris hacia los costados de la frente. En esta parte no nos estamos concentrando en los detalles aún, sino en las sombras, bloquear o ver dónde están ubicadas las sombras. Hacemos también los detalles ya de las orejas, y este tipo de orejas de las fichas son de tipo escultórico, así es que es muy interesante cómo se resuelve. Muy bien, ya está. Ahora recién vamos a ir hacia el caso de los rasgos faciales como ojos, la nariz y la boca. Entonces, como vemos, aquí se bloquea, es decir, ponemos la intensidad del lápiz hasta un 50%. En las zonas más oscuras, 50%. En otras, así poco a poco, ¿no? De más a menos o de menos a más. Y está pasando también por el ojo la sombra, es decir, los ojos tienen algo de sombra también, esa parte media de los ojos. Y es algo interesante ver aquí en la parte inferior de los ojos el caso de la definición del párpado inferior. Entonces así resolvemos, o más bien por el momento estamos manchando nada más, ¿no? Es que en el caso de los ojos en escultura, así son, como si fuesen zombies con ojos blancos, así.
no se ve mucho, no se nota el iris. Con ciertas texturas se puede hacer, pero en este modelo no aparece. Eso corresponde también a los estilos de escultura que había, ¿no? Antiguamente, los modernos, así en el Renacimiento, en el arte griego, así, los escultores tenían una forma en particular de desarrollar el trabajo. En este caso la nariz se ve algo ancha, ¿no? Tiene este personaje. Muy bien, solo estamos bloqueando entonces. Muy bien, por acá también la sombra hacia abajo, porque es una luz cenital desde arriba hacia abajo, pero de frente un poquito. El labio superior se nota más oscuro que el labio inferior. Luego aquí hacia los pómulos un poquito de gris para resaltar el volumen. Y ahora ya nos vamos al tema del cuello. Voy a intensificar algunas partes porque noto que puede ser más oscuro. Ya está. Muy bien, ahora hacia abajo, hacia la parte de la barbilla. Por esta zona, hacia adelante, tiene como un relieve donde se nota más la barbilla. Así, ¿no? Esos detallitos son importantes de representar para que se vea con mayor volumen nuestro trabajo. Y luego aquí el contacto con esta superficie donde se puede ver que continúa la sombra. Ya está. Y continuamos por el costado, que hay un perfil, ¿no? Listo. Y por este lado algo de textura nada más. Y líneas un poco más resaltadas. Y finalmente el volumen de la escultura en sí, ¿no? Hacia el pecho. Muy bien, así lo bloqueamos. Noten también en el caso de las orejas cómo se anatomiza más. Ya está, y ahora pasamos al siguiente paso que viene a ser el difuminado. El difuminado lo que va a ayudar es a quitar esas texturas muy marcadas propias del lápiz, propias de la cartulina, ¿ya? Entonces, ahora lo que hacemos es difuminarlo. Yo prefiero más un papelito que un difumino, porque con el difumino lo que pasa es que a veces se pierde el control. En cambio, con este se avanza más rápido y de paso las transiciones también surgen más suaves. ¿Ve? A la hora de difuminar hay que hacerlo con mucho cuidado, también como si estuviésemos dibujando. Es decir, manteniendo la forma, la textura, ahí vamos haciendo esa parte. Siempre hay que reservar zonas blancas, no hay que difuminar oscureciendo todo, por eso hay que difuminar como si estuviésemos dibujando. Muchas personas no suelen recomendar el difuminado porque a veces se mancha, se hace un descontrol del dibujo o a veces se acostumbran a ello.
pero es un recurso para poder aprovechar. Si es que lo saben utilizar muy bien, es un bonito recurso, porque no va a quedar difuminado, va a quedar siempre texturizado con el siguiente paso que vamos a hacer. Se puede ir manchando algunas partes, ¿no?, que se exceden un poquito, pero para eso sirve el limpiatipo. Pero continuamos con ese proceso de difuminado, no hay ningún problema. Ven, ya está. Suficiente, ahora limpiamos. Y con la ayuda de un limpiatipo, perfeccionamos hacia las luces ya también, que no esté muy manchado. Por ejemplo, acá en la nariz se ha manchado un poco, entonces sacamos esa mancha con el limpiatipo. ¿Ven? Ahí, hacia los costados, así. Vamos ya también hacia el blanco, como si tuviésemos un lápiz blanco. Le sacamos así puntita a nuestro limpiatipo. Y retomamos, recobramos la parte iluminada de nuestro dibujo. A veces suelo utilizar la yema de los dedos para ir corrigiendo y hasta volviendo a difuminar o manchar, ¿no? Porque puede ser que ya también haya un error a la hora de hacer esta parte, entonces podemos ir ya sea hacia la luz y hacia la sombra a la vez. En ese proceso van resaltando los detalles del dibujo. Aquí hacia los pómulos resalta el caso de la luz. Entonces así vamos recuperando la intensidad de claridad. Para luego finiquitar este trabajo con resaltar las texturas nuevamente y claro, llegar a un máximo de intensidad con el lápiz. Es en esa última parte donde se puede hacer el trabajo hasta con un 100% de presión sobre el lápiz. Bien. Entonces poco a poco ya lo estamos detallando. El fondo también, si está manchado, podemos hacer que se vea más definido. En el caso de las orejas también hay algunas partes que están más iluminadas. Muy bien, entonces ya está. Y si queremos brillos máximos se puede utilizar el borrador común, porque a diferencia del limpiatipo que se puede controlar hasta el borrado, o sea, suavecito puedo pasar el limpiatipo y no borrar al 100%, sino borrar un poquito nada más o reducir el gris. Eso se puede hacer con el limpiatipo. En cambio, con el borrador sale pues de frente un tono muy claro, o sea, como un blanco, ¿no? Entonces, por eso es bastante útil esto de utilizar un limpiatipo. Bien, creo que tengo que resaltar más el caso de la parte del cabello hacia arriba, ¿no? Correcto. Teniendo ya todo esto, ahora sí, con un lápiz, con el mismo lápiz, ya con una buena punta, culminar con los últimos retoques hacia las sombras, ¿no? Muy bien, entonces voy a lijar. Y en esta parte suelo recomendar utilizar un papel. Un papel para apoyarnos para que no se vaya a manchar nuestro trabajo, nuestro dibujo.
Entonces lo que hago es utilizar la hojita para hacer lo siguiente. Nos apoyamos ahí y hacemos estos últimos detalles donde solamente vamos a incidir con la presión del lápiz, ya desde un 50% hasta un 100%, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a hacer cada detallito nada más con una punta finita y poco a poco vamos borrando, o más bien sacándole punta al lápiz. Por esta parte estoy haciendo la presión del lápiz a un 70%. Recuerden que en esta parte el dibujo tiene que ser lineal, entramado. Y allí va a salir un buen resultado. ¿Ven? Ahí entramadito. O sea que se noten trazos entrecruzados. Como ya hay una previa capa, va a haber una bonita transición. Y por más que las lineecitas no estén tan entramadas o ordenadas, se va a ver muy bien. ¿Ven? Así. Entramamos las líneas. Y resaltamos un poquito más el dibujo. Entonces desde donde nos hemos quedado de un 50%, ahora podemos ir buscando un 60, un 90 hasta un 100% de presión con el lápiz si es que es necesario en zonas muy oscuras. En este caso hay bastantes luces, ¿verdad? Entonces no es tan necesario. Las manchas que han quedado, algunas partes, pueden quedar como transiciones más notorias en el dibujo. Entonces hay la representación mejorada del volumen. Aquí hay como un mechón de cabello y lo resaltamos para que quede ya bien vistoso. Y así vamos avanzando para ir haciendo el trabajo. Hay algunas formas que tenemos que acentuar, que no se vea muy rígido, ¿no? Y nos concentramos en representarlas. Ya está por ese lado. Ahora seguimos bajando. Y vamos a hacer ya también la zona de los rasgos faciales. Muy bien, vamos a raspar aún más el lápiz para que tenga una punta finita, porque en esta última parte los detalles son muy importantes. Entonces ahora proseguimos con la zona de los ojos. Siempre tratando de que la textura del trabajo lineal quede mejor y que quede con líneas entramadas o entrecruzadas. Muy bien, ahora hacia la parte de la esclerótica tratamos de representar como un volumen, como una esferita, pero que no se marque ni el iris, ¿no? Y resaltar un brillo ahí, propio del párpado inferior, como un volumen. Y sombra hacia abajo.
Podemos utilizar la yema de los dedos para fundir un poquito como base y después resaltar las luces y ponerle textura. Muy bien. Entonces, así cada rasgo facial, en esta última parte, recién nos dedicamos a poder resaltarlos y así el dibujo quede terminado. Las líneas entramadas, jaspeadas, tratamos de que estén a la misma distancia y así generar un orden. ¿Ven? Así. Y esto funciona muy bien porque como hay una parte ya fundida o difuminada, crean texturas ordenadas. Como les decía, hay algunas partes donde puede quedar a un 100% de presión con el lápiz. Y en otras, en la gran mayoría creo, solamente que llegue hasta un 80%, así. Muchas de las partes ya pintadas pueden quedar como están ya. Ya no es necesario ir resaltando otra vez. Entre la luz y estas partes más amplias de sombra, se puede hacer el llamado lomo de sombra. Un poquito más oscuro, como quien dice, hacia adelante. Ahora por esta parte también acentuamos porque ahí es donde llega el relieve. Claro que la sombra continúa hasta abajo. Bueno, un poquito. Es decir, por acá y luego un poquito de sombra hacia abajo. ¿Ven? Entonces esta parte crea un volumen también hacia adelante, un relieve. Y finalmente lo demás, ¿no? Ahí se nota la textura como jaspeados. Y ya finalmente esta parte de relieve del costado de la escultura. Y prácticamente nuestro dibujo ya está terminado. ¿Ven? Ya está. Entonces solamente hay que ver algunos últimos detalles que se pueden ir mejorando y algunas partecitas, limpiando así y ya está. Muy bien, entonces una vez que lo terminamos, como siempre hay que enviarlo al grupo de WhatsApp también para ir revisándolo. Y finalmente yo también le voy a poner algunos detallitos y listo, ¿no? Creo que hacia los ojos podemos ir mejorando. A ver, para ello voy a sacarle mayor punta al lapicito. Y si queremos modificar, corregir así, es mejor borrar un poquito.
pero con el limpia tipo, o sea, quitar un poquito de la zona que vamos a corregir para que se pueda ver mucho mejor. Pero no soy de borrarlo todo completo porque podría volver a cometer el mismo error, ¿no? Entonces, mejor borramos solo un poquito para ajustar algunos detallitos. Noto que los ojos se han visto un poco grandes. Los voy a hacer más parecidos a los ojos del modelito. Entonces, ahora sí, voy a enfocarme en esa parte y se ven un tanto los ojos algo más pequeñitos, veo. Entonces lo hago por acá, así. Bueno, no pequeñitos, sino su sombra hace que se vea un tanto más, más hacia el centro, ¿no? Es la sombra, porque él sí, el ojo le está cumpliendo las proporciones. Es la sombra la que se ve así de esa manera. Que se vea como una esfera también hay que hacer. Y de allí poner también algunas sombras. Así se ve mucho mejor. Por acá también lo mismo. Y luego un poquito el relieve de sus párpados inferiores. Ven, ya está mucho mejor. Hacemos que se vea como más esférico. Y ahora con un limpiatipo aperturamos sus brillos. Ahora le estoy sacando mayor intensidad de los brillos del párpado inferior. Tiene ese detallito particular esta escultura, ¿no? Así, como un relieve tiene. Y ahora sí, ya está mucho mejor, ya está tiene mayor parecido al caso del modelito, ¿no? Por esta parte se ha manchado un poquito. Lo limpiamos con el limpiatipo y ya está. Listo, ya está. Entonces, bueno, en el examen de admisión no se permite firmar el trabajo, pero en nuestras prácticas sí podemos firmarlo, ¿no? La firma es para dar conformidad a nuestro trabajo ya terminado. Y le ponemos nuestra firma acá.